Hola, estimados estudiantes. Continuando con el curso de matemática financiera, en esta ocasión vamos a explicar un poco de la tasa capitalizable continua. Pero antes de llegar a la tasa capitalizable continua o definirla como tal, tenemos que saber un par de cositas antes de empezarla a manejar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En interés compuesto nosotros manejamos diferentes factores de capitalización o conversión: semestral, trimestral, bimestral, mensual, cuatrimestral, entre otros. Y también recordemos que manejamos un factor de capitalización diario que es 360 días. ¿Qué sucede con estos factores de capitalización en interés compuesto? Lo que sucede es de que dividimos la tasa entre el factor de capitalización o conversión, pero nos lleva a un interrogante. ¿Qué otros factores se pueden considerar? ¿Hay un límite? ¿Hay otro factor de conversión después del diario? Puede ser por horas, puede ser por minutos, puede ser por segundos. Y tenemos estas interrogantes, o una unidad más específica, una décima de segundo, una milésima de segundo. Entonces, ¿qué va a suceder con el factor de capitalización y qué comportamiento tiene la respuesta de la tasa? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de averiguar en este momento. Ponemos el primer ejemplo: un 12% capitalizable mensual, 0.12 entre 12, nos devuelve un 0.01. ¿Qué pasaría si nos vamos un poquito más al extremo? Ya no hacerlo mensual, hacerlo quincenal. 0.12 entre 24 nos da una respuesta un poco más pequeña, 0.005. ¿Qué pasa si nos vamos un poquito más al extremo, el factor de capitalización más grande? Un factor de capitalización diario, factor de capitalización 360, 0.12 entre 360, nos da un resultado aún más pequeño, 0.000333333. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el factor de capitalización se va haciendo más grande, el resultado de la tasa se va haciendo más pequeño, se va haciendo un poquito más pequeño, se va acercando a cero. Entonces, en esta relación I sobre M, donde tenemos tasa sobre factor de conversión o capitalización, ¿qué es lo que sucede? Y lo vamos a ver, donde I es la tasa y M el factor de capitalización. Podemos asegurar y comprobar que la capitalización busca o puede tender al infinito, es decir, un número muy grande. Si usted lo quiere hacer por horas, tenemos un número más grande que 360. Si usted lo quiere hacer por minutos, sería más grande, porque ¿cuántas horas hay en un año? ¿Cuántos minutos hay en un año? Si usted lo quiere hacer por segundos, ¿cuántos segundos hay en un año? Recuérdese que el factor de capitalización es cuántas veces sucede esta unidad en un año. Entonces tenemos lo siguiente: el factor de capitalización puede tender al infinito. Se puede hacer más grande y más grande. Pero tenemos el otro detalle, que la tasa de interés nominal se acerca a cero, pero nunca será cero. Podemos comprobarlo que iban resultados más pequeños, más pequeños, más pequeños. Entonces tenemos esta relación. Mientras el factor de conversión o capitalización se puede ir haciendo más grande, puede ser por horas, puede ser por minutos, puede ser por segundos, la respuesta de la tasa se irá haciendo un poco más pequeña, se irá haciendo más minúsculo el resultado. Entonces, de esta relación tenemos la siguiente gráfica. Conforme vamos aumentando el factor de capitalización, la tasa o el resultado se va acercando a cero, pero nunca será cero, como lo que se veía en Matemáticas 1. Una asíntota nunca va a tocar el cero, se va a acercar, pero nunca va a ser cero. Entonces, esto nos lleva a una conclusión, contextualizándolo con la asignatura. Si podemos tener factores de conversión muy grandes, que pueden ser en segundos, en décimas de segundos, entonces tenemos un detalle importante: el factor de capitalización tiende al infinito, como ya lo mencionamos.
Entonces, para darle este ejemplo, pues le voy a explicar lo siguiente. Las dos fórmulas son lo mismo. La única diferencia es que la segunda fórmula tenemos contemplado que la conversión no se va a hacer antes de hacerlo en la fórmula o antes de trasladarlo a la fórmula, sino que lo vamos a trabajar de una forma en la cual acá tenemos directamente la tasa, su factor de capitalización y el tiempo multiplicado por el mismo factor de capitalización o conversión. Pero estamos con un detalle importante. El factor de conversión o capitalización, es decir, nuestra m, tiende al infinito. Entonces eso nos hace llegar a lo siguiente. ¿Qué pasaría cuando tenemos un factor de capitalización que cambia constantemente o que crece constantemente, o un factor demasiado grande y que este tiende al infinito? Nos recordamos como un tema importante, aquí hago la aclaración, no vamos a ver límites, no se asuste, no vamos a ver límites. Esto es pura explicación de dónde sale la fórmula de tasa capitalizable continua. Entonces tenemos que, cuando tenemos la fórmula de valor futuro, pero tenemos que m tiende al infinito, multiplica a la fórmula de valor futuro o la de valor presente dependiendo de la funcionalidad. Acá está con la fórmula de valor futuro para no meter exponentes negativos, pero esto se puede contextualizar así, que P multiplica al límite cuando m tiende al infinito de 1 más i sobre m elevado a t por m, donde t es tiempo, m factor de conversión y es tasa. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? No vamos a desarrollar este límite, no nos vamos a meter en esos problemas ahorita, ni nos vamos a meter en todo el ciclo en estos problemas de desarrollar un límite. Esto es únicamente para que se comprenda de dónde sale la fórmula que vamos a ver quizás en un par de minutos. Si nosotros desarrollamos ese límite, nos vamos a dar cuenta de algo. Cada vez que lo desarrollamos, el número se va acercando a 2.71828182.8 y un número infinito de decimales. Lo he dejado hasta ahí por cuestión didáctica. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos estas fórmulas. Miren, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que este número que va resultando es la constante o número e. Entonces, todo lo que veíamos del límite y todo lo que estaba en la fórmula, únicamente lo cambiamos por el número e y la fórmula queda planteada de esta manera. F va a ser igual a P multiplicando a E elevado a la I por T. Entonces, el famoso límite que a muchos les pudo haber dado como que miedo o asustarse al ver el límite, acá está. Acá está, ya está resuelto. No vamos a resolver límites, no lo vamos a aplicar. Quizás lo vamos a aplicar de forma intrínseca, porque vamos a aplicar el número e, el famoso número de Euler, la base de los logaritmos naturales. Y ahí lo vamos a aplicar. Entonces, ¿qué sucede con la tasa continua hoy que ya vimos esto? La tasa continua o la capitalización continua o el interés continuo es aquella operación que quiere proyectarle el capital a futuro, pero donde los intereses se generan infinitas veces en el año. Es decir, que se capitaliza a cada instante, a cada momento. Usted puede saber, invierto el capital hoy, ¿cuánto tengo dentro de 2 minutos? ¿O cuánto voy a tener cuando se cierre el mercado de operaciones en 15 minutos? Algo que con una capitalización anual, semestral, trimestral no va a poder saberlo. Pero con una capitalización continua sí lo vamos a poder saber. ¿A cuánto va a ascender o cuánto voy a tener? Entonces, ¿qué sucede con la capitalización continua? En esta fórmula, el número irracional e es la base de logaritmos naturales. Y lo único que tenemos que saber es una propiedad primordial, que el logaritmo natural es igual a 1. El logaritmo natural de e es igual a 1. El resto de propiedades puede ser para resolver problemas que involucren ese tipo de tasas. Pero nos vamos a quedar quizás con una o dos propiedades nada más, no vamos a tocar todas las propiedades.
sino que únicamente con las que nos interesan. Entonces, nuevamente, me regreso a este detalle importante. La capitalización continua o interés continuo es la operación en la cual da a demostrar o aplica una capitalización a cada instante. Por eso es el cambio de la fórmula. Por eso es de que ahora la fórmula es presentada de la siguiente manera, donde f es igual a p multiplicando a e elevado a la i por t. Y de igual forma tenemos la fórmula de valor presente, donde p es igual a f multiplicando a e elevado a la i por t elevado a la menos 1. Ahora bien, en clases vamos a entender cómo vamos a convertir esta formulita a una que lleve nada más un exponente, porque aquí nos estamos metiendo en una fórmula que lleva dos exponentes. Por propiedades de los exponentes la vamos a simplificar a que en lugar de que esté elevado a la i por t elevado a la menos 1 va a estar elevado únicamente a un exponente nada más, pero eso lo vamos a ver en clase. Hasta acá nos quedamos con este video de explicación o introducción a la tasa continua, no sin antes recordarle que lo que nos interesa en la tasa continua es lo que está en esta lámina con la que estamos finalizando, no los límites, no cuánto daba el límite, no la sustitución del límite dentro de la fórmula. Eso es puramente explicación para que usted entienda del por qué a la fórmula de matemática financiera le estamos agregando el famosísimo número de Euler. Es únicamente para eso. Entonces, hasta acá nos quedamos con esta explicación de tasa capitalizable continua y un cordial saludo para todos ustedes.